Continuando con nuestro estudio de Levíticos, vamos a saltarnos algunos capítulos y te invito a que abras tu Biblia en Levíticos capítulo 19, versículo 16. Antes de continuar, quiero felicitar a las madres de nuestra congregación, desearles un buen día y que puedan pasar un lindo día con sus seres queridos. Continúo con la prédica. Levíticos capítulo 19, versículo 16. Venimos hablando acerca de Levíticos y hablamos y dijimos que el principio de Levíticos era la santidad, la búsqueda de parte de Dios de la santidad de su pueblo. Habíamos hablado y venimos escuchando en cómo Dios purifica a su pueblo por medio de actos, de sacrificios y de ofrendas para que el pueblo se pueda acercar a Dios de una manera confiada. Obviamente también hemos hablado de que el cumplimiento de todas esas ofrendas y sacrificios están en Cristo. Hoy nosotros no ofrecemos sacrificio por nuestros pecados porque entendemos que Cristo ha ofrecido un sacrificio perfecto y ese sacrificio ha cubierto todos nuestros pecados. Sin embargo, hermanos, la ley de Dios continúa siendo para nosotros la vara en la cual nos lleva al camino de la santidad. No es solamente nuestra guía hacia Cristo. Yo sé que eso es algo bíblico y nos encanta expresar esto. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Ok, buenísimo con eso. Pero ¿qué pasa ahora con nosotros que ya estamos en Cristo? ¿Acaso ya la ley no tiene ningún significado para nosotros? Hermanos, la ley moral de Dios es de suma importancia para cada uno de los cristianos. Debemos observar la ley de Dios. Por eso es que estamos en este día sentados acá. Porque es un mandato de Dios. No venimos a la iglesia porque el pastor o los líderes están diciendo, hermano, vení a la iglesia, vení a la iglesia, vení a la iglesia. Venimos y nos congregamos porque sencillamente tememos a Dios. Y es Dios quien nos ha mandado a congregarnos. Cuando no te congregás, cuando no cumplís lo que Dios te ha llamado a hacer, entonces eso es un reflejo de rebeldía ante Dios. Aquellas personas que no se congregan literalmente, hermanos, bíblicamente son rebeldes. Levíticos capítulo 19 nos habla también de un tipo de rebeldía en el cual se da en medio del pueblo. Levíticos capítulo 19, versículo 16, dice la palabra de Dios, no andarás de calumniador entre tu pueblo. No harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. En NBI dice de otra manera, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios, yo soy el Señor. Reina Valera 1960 lo dice de esta manera, no andarás, escuchen hermanos, no andarás chismoseando entre el pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Hermanos, en esta mañana quiero tratar un pecado de consumo
con suma rigurosidad. Hermanos, la murmuración dentro del pueblo es literalmente destructiva y no es admitida dentro del pueblo de Dios. Un sinónimo que se utiliza para la palabra murmuración es ser chismoso. Una definición un poquito más acertada es ni más ni menos que hablar mal de los demás. La palabra griega, y esto lo saqué de un libro que están estudiando las mujeres adornadas, la palabra griega para chismosos es diabolos. ¿Les suena? En castellano sería diabólico. Ser una persona calumniadora es literalmente ser del diablo. Es participar de la obra de Satanás, del diablo y de su carácter. La RAE define la murmuración como hablar entre dientes, manifestando queja o disgustos por alguna cosa, hablar mal de alguien a sus espaldas, conversaciones en perjuicio de un ausente. El sinónimo, como dije, es ser un chismoso, y esta palabra tiene una raíz hebrea que significa ser un criticón. Una persona que va de un lado a otro, calumniando, murmurando, chismeando, siendo chismoso y trayendo, obviamente, pecado al pueblo de Dios. La murmuración no es más ni menos que el pecado de juzgar a otros. Y miren lo que dice Santiago en cuanto a esto. Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, escuchen esto, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y un juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? En otras palabras, hermanos, la murmuración está ligada a una cantidad inmensa de otros pecados. No voy a leer cada uno de los pasajes, pero por favor anotalos si podés. La murmuración está ligada a celos. La persona murmuradora es ni más ni menos que una persona que vive encendida en celos. Yo podría hacerlo mejor que él. La verdad es que esa persona no está preparada para predicar. Fernando no sabe predicar. ¿Cómo una persona tan joven podría ser pastor? Celos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 20, habla en cuanto a esto, al celo, a los celos que nacen desde el corazón y del pecado de las personas. Pero no solamente la murmuración está ligada a este pecado particular, al celo, a los celos, sino que también la murmuración está vinculada con la ambición egoísta de las personas y con las contiendas. Hermanos, la iglesia de Cristo no es para que cumplas o te realices.
Yo no pude ser abogado, bueno, seré pastor. Seré predicador. Seré diácono. No es para eso, hermano. Hay veces veo tanta ambición en cuanto a la necesidad de lugares. Alguna vez le pregunté a varias personas, hermanos, ¿anhelan obispado, anhelan el ministerio pastoral? Y varios, creo que todos me dijeron, sí, lo anhelamos. Y yo les dije, de verdad, no tienen ni idea dónde se están metiendo. No saben lo que están pidiendo. Es una gran bendición pastorear, pero hermanos, es una gran responsabilidad también. La murmuración está ligada a las contiendas, a las ambiciones egoístas. Yo quiero el lugar del púlpito porque ese lugar yo lo ocuparía mejor. También la murmuración está ligada al orgullo. Santiago capítulo 4, versículo 6 habla en cuanto al orgullo, hermanos. Yo soy mejor que el que está. Luego voy a hacer una aclaración en cuanto a esto. En este pecado, la murmuración, Santiago nos dice dos cosas importantes que debemos tener en cuenta. La murmuración no es más ni menos que la infracción de la ley. Como dije al principio, nosotros como cristianos no somos llamados a olvidar la ley, a dejarla de un lado. Somos llamados a cumplir la ley. ¿Acaso Cristo nos dijo que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿No es acaso eso el cumplimiento de la ley? Cuando yo estoy murmurando en contra de hermanos en la congregación, lo que estoy haciendo es infringir la ley de amar a mi prójimo. No me digan que las personas que murmuran hablando mal de otros lo hacen porque aman a esa persona. Extraña manera de demostrar amor. Habitualmente estas personas que son murmuradores se aman a sí mismos. Son, como alguien lo dijo alguna vez, narcisistas, necesitan la atención, que la atención se centre en mí. La ley nos lleva a Cristo. Cuando nosotros infringimos la ley, lo que estamos haciendo es ponernos por encima de la ley. O sea, creemos que nosotros literalmente somos más importantes que Cristo. Pero no solamente es una infracción de la ley, sino que también, hermanos, miren lo terrible que es este pecado, es también una usurpación del derecho de Dios. El único que tiene el derecho a juzgar es nuestro Dios, porque Él es justo. Pero cuando nosotros murmuramos, lo que estamos haciendo es poner en el banquillo del acusado a otras personas. Hermanos, encontramos en otros lugares también la murmuración. La Biblia está llena de murmuración y quiero que veamos cuán terrible fue la murmuración dentro del pueblo de Israel y las consecuencias terribles que trajeron. En Números capítulo 14 encontramos la rebeldía del pueblo de Israel. La rebeldía del pueblo de Israel. Miren lo que dice el texto bíblico, Números capítulo 14. El título que pone la Biblia me encantó porque es el reflejo de lo que significa la murmuración. Es ni más ni menos que rebeldía. Números 14 dice, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, cínicos, y murmuraron contra Moisés y Aarón
todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la congregación: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Como dije, la murmuración es ni más ni menos que sinónimo de rebeldía. Como Iglesia de la Esperanza nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Solo Escritura. Creemos que la autoridad máxima dentro de la Iglesia, de nuestra Iglesia, es la palabra de Dios. Pero hermanos, la palabra de Dios también es clara y la palabra de Dios nos enseña de que Dios ha puesto un orden dentro de la iglesia y en ese orden hay autoridades, te guste o no, te caiga bien o no. Hay autoridades y esas autoridades deben respetarse. Las personas que me conocen hace varios años y que están hace muchos años en la iglesia pueden dar testimonio que jamás he buscado el lugar de pastor en nuestra iglesia. En una ocasión lo rechacé, pero el Señor en su soberanía decidió y quiso que hoy esté en este lugar. Cuando comenzamos a sanear la Iglesia de la Esperanza, nos dimos cuenta de que era necesario poder tener un grupo de líderes que respalden y también someter a aquellas autoridades a ese grupo de líderes. ¿Ustedes saben eso? ¿Sabían que el grupo de líderes de la Iglesia tiene la potestad de destituirme a mí? ¿Sabían eso? Hermanos, creemos que Dios es el que pone y ordena todas las cosas. Si hay alguna persona enseñando en nuestra congregación, es porque creemos de que Dios lo ha puesto en ese lugar, sea temporalmente o sea en una posición de liderazgo. Lo que vemos en el texto del pueblo de Israel es que el pueblo se está rebelando, murmurando en contra del liderazgo de la iglesia, del pueblo. Y eso es la murmuración, es rebelarse en contra de los líderes. Si de repente alguien dentro de la congregación empieza a hablar y decir: ¿pero a quién se le ocurrió poner a Rodri a enseñar un domingo a la mañana? Si yo lo pudiera hacer mucho mejor que él. ¿Qué conocimientos tiene Rodri? Yo me he leído la institución de la religión cristiana de punta a punta. Podría hacerlo mejor. Hermanos, cuando murmuramos en contra de hermanos que están enseñando en la congregación, literalmente lo que estamos haciendo es murmurar también, y están murmurando también de mi persona, como pastor de la iglesia. Fíjense que el pueblo había murmurado contra Aarón y contra Moisés. Eran las personas que Dios había puesto para guiar al pueblo. Hermanos, ellos empezaron a murmurar y empezaron a hablar. Y miren lo terrible a lo que conlleva la murmuración. En otras palabras, la murmuración no es solamente rebeldía hacia el liderazgo de la iglesia, sino que también es rebeldía contra Dios. Es Dios quien puso a Moisés y a Aarón en ese lugar, ¿verdad? ¿Creemos eso? Es Dios el que pone y que quita reyes. Y es Dios el que establece por medio de personas aptas a líderes dentro de la iglesia. Murmurar es rebeldía contra Dios,
es rebeldía contra los líderes, es rebeldía contra la autoridad de la palabra de Dios. Pero no solamente queda ahí. La murmuración del pueblo de Israel fue un poco más allá. Ellos llegaron a comprender, en una mala comprensión, de que todo el liderazgo que había ejercido Moisés en realidad era algo que no valía para nada. Ellos empezaron a hablar acerca de que posiblemente Dios se había equivocado. Dios se había equivocado en poner a Moisés y Aarón. Dios se había equivocado incluso en la obra que Dios había hecho con ellos. ¿Qué obra había hecho Dios con ellos? ¿Recuerdan? Con mano fuerte los había sacado de Egipto, los hizo cruzar por tierra seca. Ellos vieron el poder de Dios en los 40 años del desierto. Sin embargo, decían, miren lo que decían, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Menospreciaron la obra de Dios. Ellos tomaron el lugar de Dios, ¿lo notaron? Y decían unos a otros, ¿qué se decían? Nombremos un jefe. Yo tengo la capacidad de ver quién está apto para el ministerio. ¿No escucharon eso alguna vez? ¿Qué hace Felipe tocando la batería ahí? ¿No sabe? No, mentira, Felipe. Es un gran baterista. Hermanos, en conclusión, como iglesia somos llamados a cuidar del cuerpo de Cristo, todos y cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad es estar atentos a los ataques externos e internos dentro de nuestra iglesia. Cuando alguien venga y te diga, mirá, aquel hermano, esto, decir hermano, no hagas eso. Lo que estás haciendo es pecado. Yo no quiero participar en esto. Pero fíjate que en realidad no es tan capaz. Hermano, estás hablando en contra de la obra de Dios. Debemos estar vigilando. Ser vigilantes por la obra de Dios, preparados para arrancar de raíz todo tipo de malicia que puede crecer dentro del pueblo de Dios y que puede destruir al pueblo de Dios. La murmuración, hermanos, estorba la comunión entre el pueblo santo de Dios. La murmuración también estorba la comunión con el Padre, con nuestro Dios. Cuando estamos murmurando, estamos deshaciendo la unidad del cuerpo de Cristo en el Espíritu, el cual debería ser el sello distintivo de la iglesia de Dios. Hermanos, la murmuración revela lo contaminante que hay en nuestros corazones. El orgullo, gracias, la envidia, el espíritu crítico. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice el autor de Hebreos, manténganse vigilantes para que nadie quede privado de la gracia de Dios, para que ninguna planta dañina capaz de perturbar y esponzoñar a toda la multitud, crezca entre ustedes. En otras palabras, lo que el autor de Hebreos está diciendo es, tened cuidado,